2, 3, muy bien. Vamos a desarrollar esta sesión correspondiente a la segunda semana del curso de Administración Pública 1 del doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas. Nos toca trabajar a uno de los autores más consagrados en el estudio de la burocracia estatal, conocido como uno de los fundadores de la sociología. Es un fecundo sociólogo alemán que se llama Max Weber. Es uno de los más importantes en el estudio de la burocracia. Les presento el modelo burocrático de Max Weber. Weber define el concepto de burocracia como una organización o estructura organizativa caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, una división de responsabilidades y especialización del trabajo jerarquizado y en cuyo seno se realiza un conjunto de relaciones interpersonales. Estas relaciones son fundamentalmente de carácter social, orientadas a la producción de los bienes y servicios de las empresas y de las instituciones del Estado. El término etimológicamente viene del francés, el bureaucratie, y bureau, que significa oficina, escritorio, y cratier, que significa gracia o gobierno. Históricamente, el concepto de burocracia tiene su origen en el año 2006 a.C. y fueron los chinos los primeros en aplicar este concepto de burocracia en sus organizaciones a través de las dinastías Han, Tang y Song. Posteriormente, en Europa, a finales del siglo XVII, en la Europa prusiana, se desarrolló alrededor de 1940, gracias a la fragilidad y a la parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, la necesidad de crear un modelo de organización racional. Este modelo de organización racional implicaba el creciente tamaño y complejidad de las empresas que exigieron modelos organizacionales definidos, así como debido al surgimiento de la sociología de la burocracia a partir del descubrimiento de los trabajos precisamente de Max Weber. En este sentido, el contexto socioeconómico fue determinante en la creación de la teoría de la burocracia, que, según Max Weber, estuvo marcada por la posguerra en la Segunda Guerra Mundial. La culminación de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los cambios más importantes que sucedieron en el momento histórico en que esta escuela desarrolló sus ideas. En este contexto, de las grandes potencias hasta el momento en que eran Europa, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Veamos cuáles fueron las primeras instituciones u organizaciones que emplearon el modelo burocrático. Entre estas podemos mencionar las instituciones que conforman el Estado moderno y sus respectivos organismos. La Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, se organiza a partir de estos principios jerarquizados y de organización burocrática. Otra de las instituciones que es representativa por su naturaleza burocrática es el ejército, así como grandes compañías privadas de carácter multinacional, tales como la IBM, Nike, etc. La construcción del modelo burocrático surge a partir de la búsqueda de características comunes de las organizaciones formales. En este sentido, Weber acuñó el término burocracia para identificar organizaciones que poseían esas características.
la burocracia resultaba un factor indispensable para administrar una organización compleja en una sociedad moderna. ¿Cuáles son las principales ventajas de la organización burocrática? En primer lugar, mejorar la efectividad con la que se consiguen las metas, maximizar la eficiencia para lograr el mejor resultado al más bajo costo y además controlar de una manera más efectiva la incertidumbre. Ahora veamos los principales exponentes y representantes y sus respectivos aportes en el campo de la burocracia. Podemos mencionar en su orden de importancia los siguientes: Max Weber, Robert Merton. Robert Merton es uno de los exponentes de la sociología norteamericana de carácter funcionalista que tiene mucha importancia en América Latina. De la misma manera, Philip Zelzig, Alvin Kuttner, Richard Hals y Nikos Mousselis. Estos autores son los principales que han realizado trabajos en la época contemporánea en torno a la burocracia y sus aportes. ¿Cuáles son los aportes principales de estos personajes? En primer lugar, Max Weber con su modelo burocrático, que tiene su origen en el pensamiento económico y sociológico. Propone que los entes públicos deberían tener funciones, normas y procedimientos establecidos y publicados, dando así a sus integrantes la oportunidad de especializarse en su trabajo, realizando su tarea cada vez mejor, sin obstruir las funciones de los demás. Ahora veamos cuáles son las principales ideas de Robert Merton en torno a la burocracia y sus aportes. Robert Merton representa la burocracia a través de un modelo que se basa en las consecuencias no previstas, es decir, en las disfunciones de la burocracia. Estas consecuencias no previstas de organizar dentro de los principios de la máquina, es decir, referida la burocracia a la industria mecanizada como un sistema cerrado. Podemos ver en ese esquema que Merton considera los elementos fundamentales siguientes: la exigencia de control por parte de la organización, el énfasis en la previsibilidad del comportamiento, la justificación de la actividad individual, la rigidez del comportamiento y defensa mutua en la organización, el sentimiento de defensa de la acción individual y el grado de dificultad con los clientes. Estos elementos interactúan y caracterizan el comportamiento de la burocracia. Por aparte, Philip Zelzig presenta que la burocracia tiene consecuencias no previstas que se derivan de los problemas relacionados con la organización informal. La organización informal es una estructura que se conforma subyacentemente a la estructura formal. Esta estructura informal implica un conjunto de relaciones sociales informales entre los miembros de la organización. En ese sentido, el aporte de Zelzig implica la exigencia del control, la delegación de autoridad, el grado de capacitación en asuntos especializados, el establecimiento de subobjetivos de las subunidades o estructuras administrativas, la internacionalización de subjetivos por los participantes, tonos de las decisiones, internacionalización de los objetivos de la organización por los participantes y la operacionalización de los objetivos de la organización. Estos elementos son fundamentales también, según Zelzig, para el funcionamiento efectivo de las organizaciones formales. Continuando con el análisis de las características
y efectividad del modelo burocrático. Siguiendo a Max Weber como uno de los principales pensadores en torno a la burocracia, podemos analizar las principales premisas del modelo burocrático. Estas premisas fundamentalmente son las siguientes: el carácter legal de las normas y de los reglamentos, el carácter formal de las comunicaciones, la racionalidad en la división del trabajo, la impersonalidad en las relaciones de trabajo, las jerarquías bien establecidas de autoridad, las rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales. Asimismo, las competencias técnicas y meritocráticas, la especialización de la administración y de los administradores como una clase separada y diferenciada de la propiedad, la profesionalización de los participantes y la completa previsibilidad del funcionamiento. Asimismo, la descripción de los elementos fundamentales asociados al carácter legal de las normas y reglamentos son los siguientes: la organización burocrática está cohesionada por normas y reglamentos consignados por escrito y que constituyen su propia legislación. Además, las normas son racionales, están adecuados a los fines de la organización. También son legales porque confieren a las personas investidas de autoridad el poder de coacción sobre los subordinados en los niveles jerárquicos de la organización. La formalización de las organizaciones. Además de normas y reglamentos, las comunicaciones escritas son el otro cemento que une a la estructura organizacional. Las decisiones, las reglas y las acciones administrativas se formulan y registran por escrito. Las formas reiteradas de comunicación suelen establecerse por medio de formatos para rutinizar su cumplimiento. Otro de los elementos importantes de la organización burocrática es lo que se refiere a la impersonalidad de las relaciones. En este sentido, podemos observar que la división del trabajo, o sea, la distribución de funciones, actividades y tareas, es absolutamente impersonal. Se habla de puestos y de funciones y no de personas. Las personas ocupan los cargos y no individuos dotados de anhelos y emociones. Asimismo, la jerarquía de autoridad es fundamental. El principio de jerarquía agrupa a los cargos y funciones y establece las áreas o tramos de control en las distintas jurisdicciones o niveles jerárquicos de la organización. En este marco, la jerarquía es el orden y en subordinación y se define con reglas y límites específicos. Otra de las características fundamentales de la organización burocrática es lo que se refiere a la jerarquía de autoridad. En este sentido, el principio de la jerarquía agrupa a los cargos y funciones y establece las áreas o tramos de control y las jurisdicciones. La jerarquía es el orden y en subordinación se define con reglas limitadas y específicas. La estandarización de rutinas y procedimientos es clave. Los estándares de desempeño son así fácilmente evaluables, puesto que hay patrones predefinidos para cada puesto y en todos los niveles del aparato. Los manuales de organización y procedimientos y políticas son la viva expresión de esta característica del modelo burocrático. Otra de las características esenciales de la organización burocrática es lo que se refiere a la competencia y a la meritocracia. En este marco, la selección de las personas en un modelo burocrático se basa en el mérito y en la competencia técnica y jamás en preferencias personales.
Los procesos de admisión, promoción y transferencia del personal son iguales para toda la organización y se basan en criterios racionales. La especialización de la administración se entiende como un proceso que debe estar separado de la propiedad en una organización. Es decir, que los miembros del cuerpo administrativo no son los mismos que los miembros de la junta de accionistas o juntas directivas, que son los propietarios de la empresa.